Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias porque tú estás con nosotros. Te damos gracias porque nos has acompañado, nos has traído hasta aquí para aprender de tu palabra, aprender de ti y ser llenos de tu presencia. Te pedimos, Jesús, que en este tiempo que vamos a conversar, reflexionar de tu palabra, nos des la concentración, el ánimo, la capacidad de poder discernir lo que tú quieras decirnos, Jesús. Te damos muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Amén y amén. ¿Quién tuvo grupo pequeño esta semana? ¿Fueron? Todos ya están empezando a estudiar Lucas, ¿cierto? Estamos todos ya estudiando Lucas. Yo no estoy en un grupo pequeño en Concepción todavía, pero yo igual estudio Lucas, conjunto con ustedes. Así que es bueno poder aprender de la palabra de Dios, de los evangelios. Y hoy día estamos terminando esta serie de revisión expositiva del Evangelio de Lucas. Por lo tanto, preste atención, tome nota, porque no vamos a leer específicamente un texto, sino que vamos a conversar sobre una sección de este Evangelio. Y lo primero que le quiero decir, y creo que la Nice va a estar de acuerdo conmigo, en que primero que todo yo soy un convencido de que el lenguaje es un regalo de Dios. Y el lenguaje está hecho para que nosotros glorifiquemos a Dios a través de él. De hecho, nosotros usamos el lenguaje, usamos las palabras en consonancia con lo que Dios habla. Dios se comunica, Dios utiliza el lenguaje para poder hablarnos, y de la misma forma nosotros utilizamos el lenguaje para glorificarle, para conversar con Él, para llevar el mensaje a otras personas. Y hay algo que normalmente nosotros hemos hecho que Jesús nunca hacía, que es como la compartimentalización de la vida, como dividir la vida en distintas cajitas. Y las principales cajas normalmente en que nosotros hemos dividido la vida es en la caja de lo cristiano o religioso y la caja de lo secular. Interesantemente, Dios o Jesús, en su forma de hablar, en su forma de expresarse, nunca se refirió exclusivamente a lo religioso o a lo secular. Jesús siempre habló de la vida en general. Por eso que lo que quiero intentar hoy día es que tratemos de dejar caer las murallas que hemos creado en la vida entre el lenguaje que lidia con Dios, es decir, cuando hablamos del lenguaje religioso o del lenguaje que utilizamos cuando estamos en la iglesia, en comparación al lenguaje que utilizamos cuando estamos en la vida. Al fin y al cabo, las palabras son las mismas. Al fin y al cabo, el lenguaje es el mismo. La comunicación
es la misma. Por lo tanto, mi interés en esta predicación, en este mensaje, en esta conversación, es enfocarnos en las conversaciones que tenemos en el día a día. Las conversaciones que tenemos con nuestros amigos, las conversaciones que tenemos en el trabajo, las conversaciones que tenemos en el supermercado, las conversaciones que tenemos en la mesa cuando estamos tomando once. Y con que todas estas conversaciones que tenemos que darles la misma dignidad, como si estuviésemos hablando de las tan llamadas cosas de Dios. Entonces, la forma en que Jesús habla se presenta en los evangelios, ¿cierto? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estudiamos Marcos, estudiamos Mateo y ahora estamos estudiando Lucas. Y los tres primeros evangelios, como ya nos hemos dado cuenta, tienen una línea que es bastante similar, pero no son iguales, porque cada uno tiene una forma particular de contar la historia o las cosas que Jesús hablaba. De hecho, Marcos tiene una forma mucho más carismática de expresar la forma en que Jesús hablaba, es decir, está más basado en la predicación. El lenguaje de Marcos es un lenguaje mucho más directo, de hecho como que no cuenta muchas historias, sino que se va directamente a lo que Jesús estaba haciendo. El primer capítulo presenta a Jesús y después empieza el ministerio de Jesús, por lo tanto se enfoca bastante en la predicación, a diferencia de Mateo, que presenta las características que tenía Jesús para utilizar la didáctica y la enseñanza. Por lo tanto, en Mateo, como ya vimos, se encarga de mostrar todas las habilidades lingüísticas que tenía Jesús para poder enseñar de manera didáctica, de ejemplificar, de poder explicar y enseñar a las personas que lo escuchaban. Pero Lucas, de cierta forma, como que interrumpe esta línea. Y lo que hace Lucas es, entre medio de su evangelio, colocar una sección que es de material exclusivamente de Lucas, específicamente inédito. Los primeros 9 capítulos de Lucas hablan del ministerio de Jesús en Galilea, que también lo hacen Mateo y lo hace Marco. Y los últimos 5 capítulos de Lucas hablan de la última semana de Jesús y su ministerio en Jerusalén antes de ser crucificado. Pero el intertanto de lo que pasa entre Galilea y lo que pasa en Jerusalén, Mateo y Marco no se demoran más de 2 capítulos o 3 en explicarlo. En cambio, Lucas utiliza 10 capítulos. Utiliza 10 capítulos para explicar el viaje de Jesús entre Galilea y Jerusalén. Y esta sección parte al final del capítulo 9, como en el versículo 50 aproximadamente, y termina en el capítulo 19. Y esta sección es conocida como la narrativa del viaje de Lucas. La narrativa del viaje de Jesús entre Galilea y Jerusalén a través de Samaria. Y Samaria es el país que dividía Galilea de Jerusalén, y como sabemos, como hemos escuchado, Samaria es territorio medio hostil, territorio medio enemigo para los judíos. Hay un historiador que se llama Flavio Josefo, que él cuenta que normalmente los samaritanos agredían a los judíos cuando pasaban a través de Samaria. Y que cuando pasaba eso, después los judíos se vengaban. Entonces tenían ahí una disputa. Y el recorrido entre Galilea y Jerusalén
es un recorrido más o menos de unos 100 kilómetros, que se puede hacer caminando o en burrito en ese tiempo, y dependiendo de cómo lo hicieran, se demoraban entre 3 a 5 días aproximadamente. Entonces, primero Jesús se fue caminando de Galilea a Jerusalén, y aquí parte la historia. En el versículo 51 de Lucas dice: Jesús salió determinadamente a Jerusalén porque sabía que se acercaba el fin y iba a ser crucificado. Pero, ¿se ha dado cuenta usted que cuando conversamos con alguien y decimos vamos a caminar, se da una especie de intimidad específica cuando no hay una tarea asignada o cuando no hay un fin específico para la caminata? Una intimidad en la cual conversaciones muy profundas probablemente pueden darse en el intertanto. Y Lucas toma esta oportunidad, la oviportu, dijo el pastor la semana pasada. Lucas toma esta oportunidad para relatarnos, bajar la velocidad del texto y contarnos en 10 capítulos lo que pasa entre Galilea y Jerusalén. En esta narrativa Lucas como que nos sumerge en la forma en que Jesús utilizaba el lenguaje en el día a día, en lo cotidiano, y además en lo que es ocasional. Esta narrativa nos muestra a un Jesús que va sin prisa, que decide tomarse 5 días de caminata para llegar de un lugar a otro, y que probablemente sabe que dentro de todo ese trayecto muchas veces va a ser interrumpido. Por lo tanto, esta narrativa es súper interesante porque nos muestra a Jesús desde el punto de vista sin apuros y desde el punto de vista interrumpible. Y no vamos a leer la narrativa completa, sino que la idea es que usted cuando la estudie en el grupo pequeño después va a decir, era así. Lo primero es que aquí hay una analogía interesante, porque esta narrativa habla de lo que pasa entre los dos lugares en los cuales Jesús desarrolló su ministerio de manera más enfocada, en Galilea y después en Jerusalén. Y pareciera ser que es una analogía de lo que nos pasa a nosotros cuando venimos a la iglesia un sábado, lo que pasa en toda la semana, y después llegamos a otro lugar, llegamos a otro sábado, llegamos nuevamente a la iglesia para encontrarnos con las cosas religiosas o con las cosas de Dios. Cuando pensamos en un día sábado o cuando pensamos en venir a la iglesia, normalmente conocemos cuál va a ser la estructura del día. Las actividades que vamos a tener y las conversaciones que vamos a tener normalmente son predecibles. Sabemos que vamos a llegar al culto, vamos a cantar, vamos a escuchar la predicación. Probablemente después del culto vamos a ir a comer algo, nos vamos a ir a juntar con alguien. Y así sucesivamente repetimos el siguiente sábado. Vamos a venir al culto, vamos a cantar, vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a conversar con alguien, vamos a ver a las mismas personas. Pero la mayoría de nuestro tiempo no sucede haciendo cosas en la iglesia. La mayoría de nuestro tiempo sucede cuando estamos caminando entre un sábado y el otro sábado. La mayoría de nuestra vida sucede probablemente cuando estamos caminando a través de Samaria, que es un territorio hostil, que es un territorio enemigo, que no quiere y no tiene la intención muchas veces de escuchar sobre Jesús,
que no tiene las convicciones que nosotros tenemos y que no tiene las mismas creencias que nosotros tenemos. Normalmente este caminar a través de Samaria está lleno de circunstancias familiares, de trabajo, de amigos, accidentes, el clima, lo que sea, que son cosas impredecibles. Cosas que no sabemos qué van a pasar, cosas que no esperamos y que son cosas que nosotros consideramos también como cosas seculares. Samaria es el país entre Galilea y Jerusalén en el cual donde pasamos la mayor cantidad del tiempo. Y nadie puede anticipar qué es lo que va a pasar ahí. Nadie puede decir o predecir qué es lo que podría eventualmente suceder. Y interesantemente, muchos de nosotros tratamos de confinar nuestra identidad cristiana evitando conversar con personas que son de Samaria, más allá de la cordialidad. Evitamos conversar con personas que muchas veces nosotros creemos que van a ser hostiles al mensaje de Jesús o que no tienen las mismas creencias que nosotros de manera profunda. Una cosa es saludar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien. Pero llegar donde una persona y decirle, ¿cuáles son tus intereses? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te gusta? Probablemente esas conversaciones con personas que están en Samaria no las tenemos. Porque intentamos en nuestra conciencia no contaminarnos o no contaminar nuestra pureza con las personas que no tienen las mismas creencias que nosotros. Y en esta narrativa, Lucas nos presenta a Jesús hablando de manera informal, sin un lenguaje estructurado y muchas veces hablando de una forma, y esto es interesante, porque Jesús habla de una forma que no es explícitamente religiosa. En el curso de este viaje, Jesús sabe dónde está. Por eso utiliza una manera de hablar, utiliza el lenguaje de manera informal y adecúa su forma de hablar a las personas que están en Samaria. Y Lucas nos entrega a Samaria como una metáfora en cómo nosotros debemos utilizar, basándonos en el ejemplo de Jesús, nuestro lenguaje con personas que recién se están iniciando en el cristianismo o con personas que probablemente no tienen ningún interés en el cristianismo. Esta narrativa nos muestra la forma en que Jesús habla cuando no está en la iglesia, cuando no está en Galilea, cuando no está en Jerusalén. Por lo tanto, para nosotros debe ser un ejemplo súper importante. Porque nosotros la mayoría de nuestro tiempo no estamos en la iglesia. Y Jesús en este texto, en esta sección, nos está enseñando cómo hablar cuando no estamos en la iglesia. Lo segundo interesante, y lo más importante probablemente de toda esta sección, es la frecuencia en la que Jesús cuenta historias. Si usted se fija después en este texto, en 14 oportunidades, en 10 capítulos, la Biblia
en el Evangelio de Lucas dice, Jesús les contó una historia, 14 veces. Lo interesante es que de esas 14 historias que están en esta sección, 10 son exclusivas de Lucas. Y estas historias son lo que nosotros conocemos como parábolas. Y aquí Lucas se va por sobre todos sus colegas evangelistas a la hora de hablar de las parábolas, porque creo que Lucas encuentra la razón del por qué es importante. Y quiero leerle una definición que hacen respecto de esto, porque dicen, una parábola es una forma de hablar que tiene un estilo propio. Es una forma de decir algo que requiere la participación imaginativa de quien está escuchando la historia. De manera discreta, incluso medio secreto, la parábola en sí incluye a quienes la está escuchando. Y depende mucho de quién la está escuchando, porque una parábola es como si estuviéramos caminando por la calle, alguien arrojara cualquier cosa que cae a nuestro lado y nosotros decimos, a ver, ¿qué es esto? Una parábola funciona de la misma forma. ¿Qué es esto? Es la primera respuesta que tiene el oyente, es hacerse una pregunta. ¿Qué me están diciendo? Por lo tanto, al hacernos esta pregunta de ¿qué me están diciendo? Es que nosotros empezamos a utilizar nuestra imaginación y hacer las conexiones necesarias para entender el mensaje. Y las parábolas aparecen en esta historia como trazos súper rápidos, donde sucede cualquier situación. A Jesús lo interrumpen, le dicen algo y Jesús les cuenta una historia. Pasa algo en el trayecto y Jesús cuenta una historia. Y la gente que va con él probablemente dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está contando? Porque los sujetos en los cuales se centran las parábolas normalmente no tienen una importancia religiosa. Las parábolas hablan sobre granjeros, jueces y víctimas, hablan sobre monedas, hijos y ovejas perdidas. Las parábolas hablan sobre construir graneros, sobre ir a la guerra, hablan sobre higueras y estiércol. Y estas son las conversaciones que Jesús tiene mientras va caminando por Samaria. Las parábolas son la forma que Jesús escogió para comunicarse específicamente con este tipo de gente. Las parábolas son la forma que Jesús escogió para hablarle a las personas que no estaban interesadas probablemente y que no conocían el reino de Dios como Él lo estaba presentando anteriormente en Galilea o lo iba a presentar después en Jerusalén. Porque son personas que no estaban ni siquiera interesadas en los judíos. Y es interesante porque si tomamos la analogía anterior, es exactamente lo mismo que nos pasa a nosotros. Las personas que nos encontramos en la semana, los amigos que tenemos, las conversaciones que tenemos, esperan lidiar con las cosas en sus propios términos. Mientras probablemente lo que hacen es mantener a Dios en el lugar al que ellos
merecen que debe estar, que normalmente puede ser el templo o la iglesia. Cuando nos encontramos con eso, normalmente lo que vamos a escuchar es la respuesta de, ¿sabes qué? Mejor mantén a Dios en el lugar que corresponde. Yo tengo problemas en el trabajo, tengo problemas con mi familia, tengo problemas en mi casa y yo sé cómo lidiar con esas cosas. Las decisiones las tomo yo, no las toma Dios. Normalmente esa es la respuesta que nosotros vamos a escuchar de una persona que no tiene ningún interés en conocer a Dios, o que no conoce, o que no sabe. Por eso es que Jesús, cuando pasa por Samaria, como que se restringe bastante en utilizar el lenguaje estrictamente religioso. Y si bien no deja de predicar ni enseñar, pero la predicación y la enseñanza la lleva al margen. Lo que Jesús hace al contarle parábolas a la gente es como empezar a caminar alrededor de a poquito y empezar a ver qué tan interesados están. Había una vez una oveja perdida. Había una vez, o un padre tenía 2 hijos. ¿Qué está hablando? ¿Qué es lo que me quiere decir? ¿Cuál es su interés? Y es interesante esto porque Jesús, al utilizar esta forma, lo que hace es de a poco empezar como a guardar distancia con el mensaje que quiere entregar, pero al no tener ninguna forma explícita lingüística de cosas religiosas, quita todos los estereotipos de las personas que los están escuchando. Con eso evita todas las reacciones prejuiciosas que las personas que escuchan pueden tener frente a un cristiano. Y eso hoy día pasa. ¿Qué hacemos normalmente cuando escuchamos a alguien que está predicando en la plaza? Como que nos alejamos un poco, o como que pasamos de lejos. O se ha fijado qué pasa con la gente, o qué hace la gente cuando ve a alguien que está predicando en una plaza. La gente como que la evita. Ya están predicando aquí de nuevo. Y Jesús cuenta una historia que pareciera ser que no tiene nada que ver con Dios. Y aquí es donde está el punto importante. Porque normalmente nosotros no somos así. Jesús, sabiendo que Él va camino a Jerusalén, que va camino a su crucifixión, Él no empieza a utilizar una retórica que sea más gritona, que tenga más volumen o que insista en la toma de decisiones. Porque sabe que la reacción prejuiciosa de las personas va a probablemente generar rechazo. Jesús, a medida que está más cerca de llegar a Jerusalén, a ser crucificado, mientras va caminando por Samaria, más relaja su forma de utilizar el lenguaje. Menos se preocupa por utilizar palabras religiosas a la hora de conversar con las personas o a la hora de responder las interrupciones que él tenía mientras iba caminando. ¿Y por qué digo que nosotros no somos así? Mire, normalmente cuando nosotros estamos con gente que no conoce a Dios, nuestro mensaje, nuestra forma de hablar se vuelve más intensa, se vuelve más urgente. Y muchas veces somos muy insistentes respecto de: oye, tienes que ir a la iglesia, oye, tienes que hacer esto, tienes que bautizarte, tienes que hacer así. El tema es que
a medida que nosotros aumentamos la intensidad, nosotros dejamos de pensar en la persona que tenemos al frente como una persona y lo transformamos en una causa. Yo ya no estoy hablando con una persona, sino que estoy hablando con alguien que necesito que se convierta. El tema es que al hacer esa despersonalización a la hora de hablar con las personas, lo que hacemos es disminuir nuestra atención a la hora de escuchar. Y probablemente Jesús, antes de hablar, escucha. Y nosotros no escuchamos. Y es más, insistimos. Tienes que hacer esto, hay que ir aquí, hay que hacer allá. Y tal como dice Dios, probablemente terminamos hablando una pila de palabras que no tienen sentido, que no tienen ninguna humanización. El viaje narrativo de Lucas, hermanos, es una inmersión en el lenguaje de las parábolas. Y en el camino a través de Samaria, el camino a través de un territorio donde hay gente que no quiere escuchar a Dios. Lo importante es que Jesús presenta su ministerio en Galilea, que es donde probablemente nosotros conocemos a Jesús. Empezamos a descubrir quién es Jesús. Venimos un sábado a la iglesia, escuchamos una predicación que nos hace sentido y decimos, esto es importante. Pero nos vamos de la iglesia y empezamos a caminar por Samaria. ¿Cómo hablo? ¿Cómo me comunico? ¿Cómo entrego el mensaje a todas estas personas? Samaria es una orientación para nosotros en lo que tenemos que hacer en la vida diaria, en lo cotidiano, en el trabajo, en el colegio, con los compañeros, con los colegas. Porque esta sección de Lucas lo que busca que nosotros entendamos es que el Espíritu Santo está inmerso en todas nuestras conversaciones. Que independiente de dónde estemos, con quién hablemos o cómo hablemos, el Espíritu Santo está en medio de las conversaciones que usted tiene con sus colegas, con sus compañeros, con sus amigos. Y la pregunta que yo me hago, que yo me hacía, es, ¿será que yo estoy dando testimonio de Jesús sin nombrar a Jesús cuando hablo con alguien? ¿Será que transmitimos confianza en Dios aunque no sepamos lo que estamos haciendo? O bien, ¿será que nosotros estamos confesando nuestros pecados si es que no estamos en un confesionario o no estamos arrodillados explícitamente pidiendo perdón por lo que hacemos? Y con esto
La respuesta es sí. De hecho, hay un ejemplo súper claro en la Biblia de esto, porque quien se vio más sorprendido respecto de la forma no religiosa y desinteresada en la que Jesús hablaba fue Nicodemo. Nicodemo, guiado por el Espíritu Santo, decide ir a encontrarse con Jesús para tener una conversación. Y dentro de esta conversación Jesús le dice: ¿sabes de dónde viene o hacia dónde va el viento? No, pero lo sientes. Asimismo es con las personas que nacen del Espíritu. No saben qué están hablando o cómo están hablando, pero el Espíritu Santo está inmerso en todas sus conversaciones. Es por eso, hermanos, que necesitamos que nos guíen en esto. Y necesitamos tener amigos que sean capaces de escuchar los susurros del Espíritu Santo en las palabras que nosotros decimos, o bien que sean capaces de sentir los susurros del Espíritu Santo entre las líneas que nosotros no decimos. Hay un teólogo que se llama Nathaniel Houghton que dice: cuando Dios quiere utilizar algún instrumento, normalmente este instrumento no sabe el propósito que tiene. Por lo tanto, hermanos, probablemente usted nunca se ha dado cuenta de todas las veces que Dios lo ha usado a usted a través de una conversación con un amigo, con un colega, con un vecino, para dejar el mensaje de Jesús. No necesariamente hablando directamente y yendo donde alguien a decirle: ¿sabes qué? Arrepiéntete. No. Jesús no lo hizo así. Jesús contaba historias. Nosotros tampoco probablemente tenemos que hacerlo así. Nosotros tenemos que contar historias. Porque, hermanos, tenemos que cultivar la naturaleza de que todas las palabras que usamos y que todo el lenguaje que utilizamos es santo. Incluyendo ese lenguaje o esa conversación casual, espontánea, que nosotros consideramos muchas veces sin sentido, que se da con una persona que nos encontramos en la calle, con un amigo que nos contó algo que le pasaba. El punto es que todas las palabras son santas, o casi todas las palabras son santas, y Dios habla a través de nosotros por el simple hecho de que en nuestra naturaleza hablamos, nos comunicamos, conversamos. Por lo tanto, hermanos, no se olvide nunca y esté consciente de que en cada conversación que usted tenga, en la iglesia o en Samaria, Dios está hablando a través de usted, porque usted está utilizando el lenguaje santo que Dios nos regaló, que Dios creó para que nosotros nos comuniquemos. Amén. Cierra sus ojos.
Señor, te damos gracias. Te damos gracias por enseñarnos. Gracias porque dejaste en la Biblia historias y ejemplos claros sobre cómo nosotros tenemos que actuar en el día a día, sin importar las circunstancias, sin importar dónde estemos, con quién estemos y sin importar lo que estemos diciendo. Te damos gracias, Jesús, por darnos la oportunidad de llevar tu mensaje en todo momento. Y ayúdanos, Jesús, a poder escuchar los susurros del Espíritu Santo que nos guían y que nos dicen: aquí es donde tienes que hablar, aquí es la historia que tienes que contar. Danos, Jesús, la inteligencia, el discernimiento para poder aprovechar todas las instancias que tengamos mientras caminamos por Samaria, mientras caminamos por la vida, de poder entregar tu mensaje a distintas personas, Jesús. Gracias te damos, Dios. Amén.